36 al 38. Quiero darles la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos, hermanos que nos visitan de otros lugares, también les damos la bienvenida. Y qué bueno poder compartir las alabanzas y también el mensaje de la palabra del Señor. Ya tenemos entonces, dice la Biblia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a orar a Dios. Siempre en nuestro culto hay oraciones por los enfermos, las necesidades, por muchas razones, y en este caso para que el Señor nos hable. ¿Alguno de ustedes quiere que el Señor le hable? Amén. Y segundo, para que el Señor use siempre a quien predica, porque este tema de predicar es siempre con la ayuda del Dios Todopoderoso. ¿Alguien quiere comenzar esta oración? Señor mío y Dios mío, delante de ti, Padre, te doy gracias porque me permites, Dios mío, estar delante de ti y al frente de tu divina palabra. Señor, te ruego la ayuda, la bendición, el respaldo tuyo, la inspiración divina. Señor, te ruego, Dios mío, que me ayudes, Señor, a cumplir con tu propósito y con tu voluntad, oh Rey del cielo. Dios Todopoderoso, Dios Hacedor de maravillas, bendíganos, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos de tu palabra, mi Dios, necesitamos de tu instrucción, Padre mío. Te ruego, mi Dios, te ruego, Señor, que bendiga a todos los oyentes, bendiga a cada hermano, y que tu palabra halle cabida en cada corazón en esta mañana. Yo te lo ruego, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Amén y amén. Estén cómodos, tengan la amabilidad. Bueno, ustedes vieron un videito ahora, y es que ya nuestra iglesia, el santuario, ya está en las redes sociales, y precisamente este mensaje entonces ya va a ser transmitido en las redes sociales para que ustedes se vinculen y también hagan parte de este grupo importantísimo, porque muchas personas pueden oír el mensaje de la palabra del Señor. Ya tiene más de 120, 130 personas, pero como dos nomás de aquí, seguramente muchos no manejan las redes, pero qué importante que de pronto usted quiera volver a escuchar el mensaje y pueda ir a no solo escuchar, sino también ver. Así que hoy entonces el tema que les quiero presentar, lo he titulado La oración en las misiones. Precisamente es un día donde celebramos el culto misionero, recaudamos una ofrenda misionera, pero también estamos en un mes de la oración. Amén. Entonces, el tema es la oración en las misiones. Quiero decirles que cuando nosotros oramos y queremos ser partícipes de las misiones, no solamente con una ofrenda, sino también con la oración,
también necesitamos tener sabiduría para orar en este caso, porque a nosotros nos enseñaron que todo es a través de la oración. A mí me enseñaron eso, todo a través de la oración. Pero qué importante saber que no todo es a través de la oración, sino que hay que también actuar. Es decir, vamos a pensar en las misiones extranjeras y vamos a orar por los misioneros, pero no ofrendamos. ¿Se dan cuenta que hay que orar y ofrendar? Ahora, si pensamos en orar y en ofrendar y nadie va a predicar, entonces ahora hay que anexarle que alguien también debe de ir a predicar. Y tenemos que decir que aquí no solamente sería la oración, pero cuando pensamos en la oración, en las misiones, tenemos que decir que nos han enseñado siempre a orar. Y en muchas ocasiones hemos orado, y yo lo he hecho, y no está muy bien, cuando oramos y pedimos: Señor, salva las almas del mundo entero. Salva las almas. ¿Por qué no está muy bien? Porque el Señor, en cuanto al trabajo de las misiones, no nos ha mandado a orar por las almas, sino a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De manera que alguien me decía, recién llegados nosotros aquí, bueno, es que lo que nos han enseñado en otras épocas es orar y que Dios trae la gente. Pues hermanos, lo que la Biblia dice es otra cosa, ¿cierto? Lo que el Señor dice es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Lo que Él dice es: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Él no dice: hagan ayunos, hagan ruegos. ¿Para qué? Para que la gente venga al conocimiento. No, lo que Él manda es a evangelizar, a predicar. Y qué importante que en nuestra congregación hay hermanos que tienen ese sentir de ir a buscar las almas, a predicar. Y en cuanto a la oración, las misiones, de eso es que vamos a hablar, para que usted y yo nos unamos en las misiones. No solamente hablar. El miércoles es la ida al campo, y qué bueno que hace poco nos acompañaron un poco de hermanos en motos, y eso es hasta bonito, por ahí un poco de hermanos listos para predicar el evangelio. Estamos listos para unirnos en todo lo que haya que hacer en las misiones. Amén. Gloria a Dios. Así que miremos entonces, hermanos, que la oración en las misiones debe de tener unos objetivos claros, y usted y yo que oramos debemos de tener los objetivos claros para saber por qué orar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Y cuáles serían esos objetivos? ¿Cuáles serían esos objetivos? Miremos 4 objetivos. 4 objetivos que vamos a tener en cuenta. Y el primero es que la oración debe de ser por los obreros. Oigan eso: para que el Señor envíe
obreros a su mies. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia. ¿Cierto que sí, hermanos? Eso es lo que leímos, o sí, eso es lo que leímos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero ¿qué termina diciendo? Rogad. Y eso de rogad, ¿qué es? Es orar, es clamar. Y él dijo: rogad ¿a quién? Al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Jesucristo es el Señor de la mies. Y dice: rogad al Señor de la mies. ¿Qué vamos a rogar? ¿Qué vamos a rogar? Que envíe obreros. Oiga, que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos un objetivo claro. Ustedes van a orar y la oración es por las misiones. Entonces no ore diciendo: Señor, salva a todos los habitantes de Santuario, sálvalos, Señor, sálvalos. ¿Por qué no? Porque Él antes nos mandó para que nosotros vayamos y Él hará la obra. Ustedes miran en la Biblia y el Señor mandó 70 y los envió de 2 en 2. Oiga, 70, y Él no iba, los envió. Y el Señor, ¿qué pasó? ¿Se quedó dónde? No, Él lo que hizo es: ustedes van adelantico. Y mandó 70 adelante. Nosotros vamos adelante. Nosotros tenemos que ir adelante, haciendo ¿qué? Hablando de Cristo, y Él viene atrás respaldando su palabra. Uno va adelantico diciendo: mire, Jesús sana, y luego viene Él y sana. Jesús salva, y luego viene Él y salva. Entonces nosotros vamos adelantico, pero el tema es que el Señor necesita obreros. Él necesita obreros. ¿Para qué? Para que trabajemos en su viña. Entonces la oración es: Señor, envía obreros. Envía obreros. Amén. ¿Y de dónde los va a sacar el Señor? ¿Qué opinan ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde los irá a traer? ¿Será que nos ponemos a orar: Señor, y envíelos? A ver, yo no los veo. ¿Dónde están? Va a haber un milagro. Va a venir un grupo de gente de otro lado, y va a venir porque estamos orando para que el Señor envíe. No, hermanos, esos obreros somos nosotros. Amén. ¿Si es así o no es así, hermanos? Esos obreros somos nosotros, porque el Señor llamó a sus 12 discípulos, y cuando los llamó, la Biblia dice, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces aquí no estamos esperando que la oración nuestra: Señor, envíe que llegue gente de otro lado. Vergüenza nos daría a nosotros que el Señor tuviera que traer gente de otro lado. Señor, ¿y por qué trajiste 20 personas de por allá de otro lado? Eso sería vergonzoso que el Señor tenga que traer, cuando Él ya aquí tiene una cantidad de discípulos que Él ha comprado con su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos ha comisionado y que nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando nos arrodillamos y decimos, rogamos: Señor, envíe obreros. ¿Por quién estamos orando? ¿No es por nosotros mismos? Entonces la oración sí sería: envíe, porque aquí dijo el Señor: rogad al Señor de la mies que envíe. Pero en este caso es: Señor, te ruego que nos envíe.
¿Qué opinan ustedes, hermano? Te ruego que nos envíe. Pero el Señor ya nos envió. Pero es que necesitamos recibir una nueva visión. Necesitamos recibir nuevas fuerzas. Necesitamos, hermanos, volver al comienzo. Cuando usted conoció al Señor, que usted tenía el primer amor y venía y era feliz hablándole a la gente. Pero ya han pasado los años y ahora te ruego, Señor, por ese comité de misiones y evangelismo. No, por ellos hay que orar, pero por nosotros también. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces la oración debe ser, cuando vamos a unirnos a las misiones, debe ser para que el Señor envíe obreros. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y miren lo que dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Oigan eso, es mucha. Ve, hermanos, desde mi niñez en Pereira, yo recuerdo que habían 3 congregaciones, 2 en Pereira y una en Dos Quebradas. Y uno decía: aquí está la iglesia de los Naranjos, Dos Quebradas, y no hay más. Y aquí está la central de Pereira, y no hay más. Y luego la central de Cuba, y eso era todo lo que había. 3 congregaciones. Y entonces no, ya la verdad es que ya hay iglesia en Pereira, ya hay iglesia en Cuba, ya hay iglesia en Dos Quebradas, pero el Señor siempre sigue teniendo razón en lo que dice. ¿Qué es lo que dice? A la verdad, la mies es mucha. Es mucha. Y si ustedes van ahora a mirar, no sé cuántas congregaciones en total, pero solo en Dos Quebradas creo que hay más de 14 congregaciones, cuando no había sino una. Y nos parecía que ya hay iglesia. Y cada vez los pueblos, las ciudades crecen. ¿Y qué ocurre? Que el texto sigue diciendo la verdad. Es que la Biblia no miente. A la verdad, la mies es mucha. Y ustedes miran que Santuario ya tiene un lugar muy amplio aquí en este lugar, y que hay espacio para mucha gente. Y ustedes miran que ya hay más congregaciones en todo el territorio de Santuario, que es Peralonso, que también creo que es Santuario, que también es Playa Rica y que también es La Marina. Allá en la alcaldía me estaban preguntando, y yo dije: esas son iglesias pentecostales. Y me dijeron: oiga, cómo se extendieron, yo no sabía que tenían iglesias. Y claro, pero ustedes dicen: listo, ya estamos bien, hay congregaciones. Pero si ustedes se dan cuenta, todavía hay una cantidad de veredas lejanas, hay una cantidad de lugares donde ni siquiera nosotros estamos frecuentando, yendo, porque lo que el Señor dice es la verdad. La mies es mucha y los obreros pocos. Que el Señor nos ayude. Así que a rogar al Señor. ¿Qué vamos a pedir en nuestras oraciones? Señor, envíe o envíame. Amén. ¿A dónde? A esas veredas, a esos lugares, a las calles, a predicar a Jesucristo el Señor. Pero como este es un culto misionero, no solamente local, sino que estamos pensando en una ofrenda internacional, también hay que decir: Señor, envíe obreros a esos municipios en Colombia donde aún no ha llegado el evangelio. Envíe obreros a esos países donde todavía no ha llegado el evangelio. Así que tenemos una razón importantísima para orar. Pero también tenemos que presentar
otra razón, una segunda razón, y es que la oración es para que usted y yo podamos hablar la palabra, y dicho por los apóstoles, con denuedo. ¿Sí lo han leído? Entonces, primero hay que rogar para que el Señor envíe. Segundo, después de enviarnos, entonces ahora necesitamos palabra, necesitamos habilidades para presentar la palabra, necesitamos capacidades. Y esto, hermanos, esto lo encontramos en una oración que hicieron los discípulos. Y en esta oración ellos dijeron, Señor, en la oración, ¿qué fue lo que oraron? Oraron para que ellos pudieran hablar, presentar la palabra. Y dice con denuedo. Porque una cosa es predicar, y otra cosa es tener la inspiración del Espíritu de Dios. Una cosa es hablar de Cristo, y otra cosa es ser inspirado por Cristo. De Cristo y de la Biblia puede hablar todo el mundo. Hasta el mismo diablo le citó Biblia a Jesús. Si lo han leído ustedes, ¿cierto? El mismo Satanás diciéndole a Jesús, escrito está. Y le cita la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Para qué? Para que lo cuiden, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quién está diciendo eso? Eso lo está diciendo Satanás. Hasta el diablo sabe de Biblia. Pero aquí no necesitamos solamente saber de Biblia, lo que necesitamos es una inspiración divina. Y cuando alguien es enviado por Dios, Él se encarga de respaldarlo. Cuando alguien es enviado por el Señor, Él se encarga de ayudarlo, Él se encarga de capacitarlo, Él se encarga de inspirarlo. Y por esa razón es que uno a veces mira mensajes tan elocuentes, uno a veces mira mensajes tan profundos, mensajes tan basados en la ciencia, en la filosofía, en la teología, y entonces uno dice, oiga, qué belleza, qué doctor para hablar, bueno, pero la palabra no llega a ninguna parte. Y hay personas que ni siquiera tienen un estudio universitario, ni siquiera tienen unas capacidades intelectuales, pero tienen la inspiración del Dios Todopoderoso. Y por esa razón es que la palabra llega, es que la palabra rompe cadenas. Por esa razón es que la palabra penetra las mentes, los corazones, y llega hasta los tuétanos, dice la Biblia, discierne los pensamientos. ¿Por qué? Porque es una palabra con inspiración divina. Y por eso hay que orar. ¿Por quiénes? Por los que evangelizan. ¿Para qué? Para que el Señor les dé palabra. Oiga, para que el Señor los use. Porque a veces le da a uno vergüenza, hermanos, de lo que hacemos. En alguna ocasión me tocaba ir a un lado, y a un lugar me llamaron, y para ir a orar, porque sentían por allí que demonios y que no sé qué cosas, y no alcancé a llegar. Y desde por allá entonces comisioné 2 hermanos, y vayan ustedes, vayan. Hermano, ¿y qué hay que hacer? No, vayan y hablen de la palabra de Dios y oren. Y fueron, hicieron el trabajo. Pero le da a uno vergüenza, porque uno de los hermanos vino y me dijo, hermano, el compañero no me dejó hablar. Él habló, él predicó, él oró. Y bueno, no importa, pero lo hicieron. Sí, pero muy mal. ¿Por qué? Porque comienza a decir, mire, es que aquí sentimos esto y aquello.
Y comienza el hermano a decirme, usted tiene que colocar unos alfileres, yo no sé cómo, de qué manera. ¿Ah? ¿Dónde está ese texto? En la Biblia. No, nosotros no confiamos en nada de estas cosas del mundo. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos da la autoridad. Amén, amén. Hermanos, yo no creo en nada de esas cosas. Que tiene una enfermedad, tómese 7 bebiditas de tal cosa. Yo les digo, ¿y por qué 7? ¿No pueden ser 6? No, tienen que ser 7. ¿No pueden ser 8? No, tienen que ser 7. No, nosotros no somos agüeristas, no creemos en agüeros. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Y oramos para que nuestros hermanos que hablan del Evangelio, que invitan la gente al culto, que el Señor los use, que el Señor les dé palabras, que la palabra dicha por estos hermanos llegue y penetre la mente, el corazón, que la palabra que estos hermanos hablen sea respaldada por el Dios Todopoderoso. Eso es lo que necesitamos en la iglesia del Señor, gente con inspiración de lo alto, porque hermanos, si el Señor no nos ha enviado, Él no nos va a inspirar. Si el Señor no nos ha ungido, estamos haciendo las cosas de cuenta nuestra. Pero si tenemos la unción del Espíritu, lo que usted y yo hagamos va respaldado por el Dios Todopoderoso, va respaldado por la palabra. Gloria a Dios. Y qué importante, hermanos, qué importante saber eso. Yo les confieso que estaba muy joven y nos mandaron a la obra. Y cuando ya me tocó el primer día en la iglesia, ya soy pastor, y yo estaba pero muy asustado. Y yo me arrodillé a orar y le dije, Señor, cuando estaba de ayudante, me tocó dar consejería. Ya por ese lado, bien. Cuando estaba de ayudante, muchas veces me llamaron a orar por los enfermos. Ya me tocó. Cuando estaba de ayudante, el pastor, cada que se iba, era yo quien predicaba una dominical. Bueno, ya sé predicar una dominical, pero le dije, Señor, pero cuando me encuentre con un endemoniado, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y la oración mía era esa. Señor, no, que no vaya a venir, que nadie se aparezca aquí, que nadie venga con alguien endemoniado, porque es que a veces creemos es en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, y cuando nosotros vemos de esta manera, hermanos, somos incapaces. Con nuestras habilidades somos incapaces. Pero cuando cambiamos de lado y decimos, es que no soy yo, es que es el poder de Dios, es que no son mis habilidades, es que no son mis capacidades, es la unción del Espíritu de Dios. Hermanos, y de eso sí que tengo testimonios para contarles, de muchas maravillas que Dios hizo. Y uno dice, ¿y por qué? Dios mostrándome que no son mis capacidades, sino más bien el poder de Dios. Pero hay que rogar al Señor de la mies para que unja, para que capacite a todo el que predica el Evangelio. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Pues yo diría que todos. ¿Qué opinan ustedes? Hermano, no es que yo no he llegado a ir por allá en moto a evangelismo, no, pero usted trabaja en algún lado y usted habla del Evangelio. Usted tiene un amigo o un vecino y usted le habla del Evangelio. ¿Qué necesita? Necesita hablar con capacidades la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Ya tenemos entonces 2 razones para orar, pero miremos una tercera razón. La oración
es por la iglesia también. Oiga, entonces es por la iglesia. ¿Para qué? Para que sintamos compasión. Porque una cosa es que usted salga a evangelizar. Una cosa es que usted se pare aquí y predique un mensaje evangelístico muy bonito. Venga, hermano, como predicó de hermoso, qué belleza de mensaje. Una cosa es que usted hable mucho de la Biblia, pero otra cosa es que usted tenga compasión. Y ahí es donde radica el problema. Cuando uno hace las cosas porque le toca, cuando uno hace las cosas porque lo mandan, pero cuando uno hace las cosas porque tiene un sentir en su propia vida. Y mire lo que dice la Biblia, Marcos 6:31 hasta el 34. Dice la Biblia, Él les dijo: venid vosotros aparte. ¿Quién a quién? Jesús le dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Y a qué se los llevó? Y descansad un poco. O sea, ¿qué hizo el Señor aquí? Mire, si ustedes ven, se los llevó al campo. Oiga, muchachos, nos vamos a un día de campo. Hoy no hay mucho evangelismo. Hoy no hay cultos en la calle. Nos vamos al campo. ¿Y qué vamos a hacer por allá? Aquí dice: y descansad un poco. Se los llevó a descansar, pero resulta de que allí le resultó también mucho que hacer. Dice, porque eran muchos los que iban y venían. ¿Por qué van a descansar? Porque tienen que lidiar con mucha gente, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, solito. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. Muchachos, nos vamos a descansar, vámonos para el campo, pero el Señor sabe lo que hace. Amén. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir. Oigan eso. No nos invitaron, pero nosotros llegamos. Oigan esto. Los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes. ¿Cómo les parece? El Señor se los llevó a descansar y cuando llegaron ya estaban allá. Llegaron antes que ellos. ¿Qué opinan ustedes? Le salieron adelante. Y dice la Biblia, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y mire lo que dice. ¿Qué hizo el Señor? Y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿A qué se los llevó Jesús? Al campo, a los discípulos, a darles una enseñanza. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de tener compasión. Es una enseñanza que no basta que usted escuche un mensaje de 1 hora. Hermano, aprendí. Una cosa es aprender y otra cosa es sentirla. ¿Saben por qué hay hermanos aquí en la iglesia que les gusta evangelizar? ¿Saben por qué? Porque tienen compasión de las almas. Amén. Es porque tienen compasión. Una cosa es que, venga hermano, ¿y usted por qué evangeliza? Es que me colocaron en misiones y me toca. Una cosa es que nos toque y otra cosa es que sintamos compasión.
y se los llevó al campo y les dio esa enseñanza. Y no solo les dio la enseñanza, sino que también hizo un milagro. Hizo un milagro. Esa gente que se fue a pie, esa gente que le salió adelante, esa gente tenían hambre. Y el Señor allí cogió unos panes, cogió unos peces. ¿Y qué hizo el Señor? Los bendijo y les dio, mostrando que esa palabra que Él dijo, tengo compasión, no es solamente una palabra. No es de palabras, es de hechos. Si usted y yo sentimos compasión de la gente, no lo hacemos de palabra, lo hacemos de hecho. Nos unimos a las misiones. ¿Y qué necesitamos? Trabajar, hermanos, para la obra del Señor. Yo sé que cuando hablamos de las misiones, hoy pudiéramos estar hablando de los países, 40 y algo más de países donde tenemos, nuestra iglesia tiene misioneros y hermanos, y mire que el país, en tal país hay tal familia misionera, y qué bonito eso, y es importante hablar de todo eso. Pero les digo la verdad, estamos ofrendando para enviar a otro lado, para que el Señor salve la gente en otro lado, cuando la gente aquí en Santuario también está necesitando, oiga, necesitando a alguien que vaya, alguien que sienta compasión por ellos, alguien que se le dedique a un amigo, a una familia. ¿Qué opinan ustedes si pensamos que en este año, qué bueno que hubieran un gran grupo de hermanos que en este año dijera: Señor, voy a luchar por una persona, una. ¿Se imaginan ustedes 100 hermanos, 100, que en este año lucharan por una, y que al final del año usted diga: lo logré? 100. ¿Cuántos seríamos para, si el Señor no nos ha recogido? ¿Cuántos seríamos para el 2027? Serían de 100 trabajadores, ya serían 200. Y si esos 200 en otro año dicen: Señor, dame una persona, un alma. Porque por allá cuentan el testimonio de un hermano que oraba y decía: Señor, ayúdame a trabajar, ayúdame, que yo quiero un alma para honra y gloria tuya, un alma para tu reino. Y venía y lloraba y clamaba, pero evangelizaba también. Y por último ya estaba hasta enojado con Dios. Le decía: Señor, ¿me da un alma o me muero? Y el Señor se la dio. Y luego dijo: bueno, ya tengo uno. Y sigue clamando: ¿me da otra o me muero? Y como el Señor no quiere la muerte de nadie y Él quiere salvar a alguien, entonces por ese lado es mejor con Dios. Y cuentan que ese hermano pudo evangelizar muchas personas y muchos vinieron al conocimiento de la verdad. Qué bueno que en este día alguien dijera: yo voy a invitar a alguien, yo voy a hablarle a alguien, pero no sé hablar. Ve, hermanos, nosotros decimos: no sabemos hablar, pero resulta de que sí sabemos qué cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿Si es así o no es así? Si sabemos quiénes éramos antes de conocer al Señor y quiénes somos hoy. ¿Y eso por qué? ¿A quién se lo debemos? ¿A quién? Al Señor. Si usted va y le cuenta eso a un amigo, si usted va y le cuenta a un amigo y le dice: mire, yo era un hombre perverso, una mujer perversa, pero Jesús cambió mi vida, y también te puede cambiar a ti. Si eso hacemos, hermanos,
Hermano, esta iglesia de santuario va a crecer muchísimo. Esta iglesia va a crecer, pero lo que necesitamos es sentir compasión. Y un sentimiento no se da por obligación, no se da porque el pastor dijo, se da porque alguien quiera, se da porque alguien quiera pedirle a Dios: Señor, yo quiero trabajar en tu viña, yo quiero sentir compasión. Y el Señor sintió tanta compasión de las almas que se vino desde el mismo cielo, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. ¿Y por qué hizo eso el Señor? Porque sintió compasión por usted y por mí. Usted y yo, siendo unos viles pecadores, siendo unos miserables pecadores en este mundo, Él tuvo gran compasión por cada uno de nosotros, y hoy somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Dice: lo que de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén, amén. Necesitamos en Santuario una iglesia evangelista. Necesitamos en Santuario una iglesia que ame al perdido. Necesitamos en Santuario una iglesia que busque al perdido, que no sea como en alguna ocasión un dicho creyente. Oigan esta mala cosa que les voy a decir. Mala cosa, no la aprendan. Pasaba una cantidad de gente con un féretro para llevarlo al cementerio. Iba una cantidad de gente, iban a un entierro, y de pronto alguien pregunta: ¿y qué pasó? ¿Quién se murió? Y le dijeron: se murió fulano de tal. Sí, yo lo conozco. Muy bueno que se haya muerto. Y si se va para el infierno, muy bueno. ¿Para qué no creyó al evangelio? No, nosotros debemos de sentir dolor. Debemos de sentir compasión. Que se esté muriendo la gente en Santuario y que usted y yo no les hemos hablado. Que se muere la gente sin salvación. Que se pierde la gente en Santuario y usted y yo aquí aplaudiendo y glorificando: gracias por esta salvación. Sí, hay que hacerlo, pero también hay que pensar en las personas, en las almas, y decirle: Señor, yo quiero sentir compasión. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos ya 3 razones para orar. Amén. Las repasamos. La primera es: la oración debe ser por los obreros, para la mies del Señor. La segunda, para que podamos hablar la palabra con denuedo. Y la tercera, que acabamos de ver, es para poder sentir compasión. Y la cuarta y la última, la oración que debemos de hacer en las misiones, es para que usted y yo podamos oír la voz del segundo llamado. Oigan eso, está raro, pero ya lo vamos a ver. Necesitamos oír la voz del segundo llamado. ¿Cuál fue el primero entonces? ¿Cuál fue el primero? Cuando usted estaba perdido en el mundo, alguien le habló de Cristo y usted escuchó ese llamado. Amén. Usted escuchó ese llamado y usted vino y se arrepintió. Y podemos decir: ¿a cuántos nos ha llamado el Señor? Podemos decir que a todos. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor nos llamó. Amén. Pasaba el Señor por allá y se encontró 2 hermanitos, a Simón y a su hermano. Y cuando los vio, ¿qué fue lo que les dijo? Les hizo un primer llamado.
aunque en esas palabras estaba incluido el segundo. Pero apenas lo llama por primera vez y le dice a Pedro y a su hermano: ven en pos de mí. Oiga, ven en pos de mí. ¿Y qué más dice? Y te haré pescadores, los voy a hacer pescadores de hombres. Ahí está el segundo de una vez, pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron. ¿Quiénes eran ellos? Pescadores. Tenían sus redes para abrirlas, tenderlas y trabajar y pescar. Sabían pescar, y por eso es que el Señor usó lo mismo y les dijo: vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Lo entendieron? No lo entendieron completamente. Entendieron la primera parte: ven en pos de mí. ¿Por qué no entendieron la segunda parte? Porque cuando Cristo muere y ya está sepultado, ustedes se dan cuenta que Pedro vuelve otra vez a tomar las redes y volvió a la pesca. O sea, no, pues ya, aquí se acabó todo, ya, volvamos a la pesca otra vez. No entendieron, pero está el primer llamado. Ese primer llamado, usted y yo lo atendimos, usted y yo lo escuchamos. ¿Y por qué? Porque algún día abrimos el oído. ¿A qué? A la palabra. ¿Saben por qué hay mucha gente que no se va a salvar y no están aquí? Porque tienen su oído cerrado. Venga, le voy a hablar del evangelio. A mí esas bobadas no me gustan. No me hable de eso. No me gusta el evangelio. Tiene el oído cerrado. Y así estábamos usted y yo, con los oídos cerrados a la voz del Señor, y no queríamos oír. Pero algún día le abrimos un campito a la palabra de Dios. Y la Biblia dice: y la fe viene ¿por qué? Por el oír. El oír. ¿Oír qué? Oír la palabra. Entonces esa palabra, cuando le abrimos un poquito el oído al Señor, esa palabra llegó y penetró en nuestro oído y se fue hasta lo más profundo de nuestro corazón, y esa palabra comenzó a redarguir nuestra conciencia y hacernos ver que éramos unos viles pecadores, y esa palabra nos llevó al arrepentimiento. Y tenemos que decir: somos llamados por el Señor, y escuchamos ese llamado, y por eso estamos aquí. Hermano, ¿usted por qué está siguiendo al Señor? Porque me llamó y voy detrás de Él, voy siguiendo sus pisadas, y es agradable oír el llamado del Señor. Y aquí hay amigos con nosotros, y para ellos también es ese llamado. Ese llamado. Alguien alguna vez, yo le hablaba del evangelio y le decía: ¿y usted cuándo se va a entregar al Señor? Una hora de camino para ir a pie a predicar en esa casa, y nos prestaba la casa, y le decía: ¿y para cuándo? Y me decía: es que el Señor no me ha llamado. No me ha llamado. Yo le explicaba. Me decía: no, cuando el Señor me llame, cuando Él me llame. Volvíamos a tocar en otra época el tema, y me decía: todavía no me ha llamado. Y se murió diciendo que todavía no me ha llamado. Pero el Señor está llamando todos los días, y Él dice: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy, la palabra se predica por las redes, la palabra se predica por la televisión, la palabra se predica por doquier, se predica la palabra, y Dios llama a través de los mensajeros. Está llamando a un pecador al arrepentimiento. Así que no hay excusa delante de Dios. Es que el Señor no me ha llamado.
No, todos los días llama. Todos los días nos está hablando a través de los noticieros, a través de las catástrofes, a través de las cosas que vemos, a través de los cielos. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo va a decir alguien que el Señor no lo ha llamado cuando Él todos los días está con esa palabra que se escucha, que resuena, que llega a la vida de las personas? Ese llamado lo tenemos usted y yo. Y ese llamado es para los amigos que están hoy aquí con nosotros. Pero hay un segundo llamado. Evangelio según Juan, capítulo 21. Capítulo 21, texto 15 y 16. Dice la Biblia: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿Recuerdan que ahorita les estaba hablando del primer llamado? Los llamó cuando estaba pescando, primer llamado. Pero ahorita vamos con el segundo. Pedro ya era un apóstol. Pedro ya era un hijo de Dios. Pedro ya estaba arrepentido. Pedro ya estaba bautizado. Pedro ya había ido al aposento alto. Pero ahora le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Mire el segundo llamado que el Señor hace. Gloria a Dios. Pero volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ahora Pedro es el que tiene las llaves del reino. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a ti te doy las llaves, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y ahora Pedro tiene las llaves porque escuchó un segundo llamado. Y usted y yo tenemos las llaves, y usted tiene las llaves para ir a desatar a esa persona que está atada por el pecado. Usted tiene las llaves. Usted tiene las llaves para ir a hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque hay un segundo llamado. Y ese segundo llamado es para que trabajemos en la viña del Señor. Así que hay que rogar al Señor para que muchos de nosotros escuchemos el segundo llamado. Porque en nuestras congregaciones, hermanos, en nuestras congregaciones, y ya en muchas congregaciones me tienen ya el tiro cogido, que eso no es por aquí, que eso es por allá en otro lado. Pero les digo que en esta vez sí es por aquí. Muchos estamos manicruzados. Muchos tenemos las capacidades, tenemos los dones, tenemos los ministerios, tenemos el respaldo de Dios, pero no queremos oír el segundo llamado. ¿Y cuál es el segundo llamado? A trabajar en su viña, a cuidar de la viña del Señor, a traer personas que vengan a escuchar la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor hizo con Pedro. Pedro tiene las llaves. Y Pedro con las llaves, un día en el aposento alto, él no sabía que tenía que utilizar las llaves, sino que él estaba ahí hablando en lenguas. Él estaba ahí recibiendo Espíritu Santo. Él estaba viendo una promesa cumplida y él estaba muy feliz. Pero vinieron la gente novelera, vinieron a ver ese estruendo que hubo allá en Jerusalén, en ese aposento, y fueron a novelerear y comenzaron a criticar a los apóstoles, a los discípulos. Decía: estos están borrachos, mírenlos cómo están, hablando en lenguas, pero ellos no sabían. Estos están borrachos, estos están ebrios.
Y Pedro inmediatamente, seguramente como él era un hombre impulsivo, recuerden cuando prendieron al Señor, él era tan impulsivo que sacó la espada y le cortó la oreja a alguien. Era tan impulsivo que cuando dijeron, esos están ebrios, era tan impulsivo que se puso en pie Pedro y les dijo, un momento muchachos, estos no están borrachos como ustedes creen. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó las llaves del reino y las metió. ¿Con qué? Con un mensaje que Dios lo respaldó. Es más, cuando él no había ni siquiera terminado ese mensaje, entonces le vinieron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ustedes tienen que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y se añadieron aquel día a la iglesia, ¿como cuántos? Como 3,000. O sea que usó las llaves para los judíos. Amén. Pero otro día mataron a Esteban, lo apedrearon. Y cuando los demás apóstoles vieron eso, se fueron corriendo. Y dice que unos fueron a Judea y otros fueron a Samaria. ¿Y qué ocurrió cuando en Samaria oyeron el evangelio? Entonces llamaron a Pedro. Y Pedro vino y metió las llaves. Amén. Y se salvaron los samaritanos. Gloria a Dios. Pero cuando el ángel se le aparece a Cornelio, allá en Cesarea de Filipos, entonces Pedro le tocó ir a hacer ¿qué? A meter las llaves del reino. Usted y yo tenemos las llaves. Amén. Usted y yo las tenemos. Habla de Cristo, evangeliza, que la obra no es tuya, la obra es del Dios Todopoderoso. Habla del Señor, gloria al nombre del Señor, predica a Cristo, que Él es el que hace la obra, pero necesitamos oración. Y miramos 4 razones. Amén. Ojalá que se les quede grabada. 4 razones para orar y unirnos en las misiones, en la oración. Y muy seguramente en este año usted y yo vamos a orar a Dios, porque este mes de la oración no es para que se termine febrero y se acabó la oración, es para que sigamos orando y es para que sigamos rogando. Señor, envíenos, porque la mies tuya aquí necesita obreros. Señor, danos inspiración. Oiga, inspiración, ¿para qué? Para predicar tu palabra. Señor, danos esa visión. Necesitamos orar. Entonces no oremos por los demás solamente, sino por nosotros mismos. Amén. Hermanos, esta iglesia va a crecer. ¿Sí me escucharon, hermanos? Esta iglesia está creciendo, esta iglesia va a crecer, y no es una voluntad solo de Dios, porque esa sí es su voluntad. Ahora necesitamos la voluntad de nosotros. Y la voluntad de nosotros es unirnos a las misiones, pedir a Dios que nos dé compasión, orar a Dios por quienes, por los que empiezan los renuevos, que empiezan ¿para qué? Para que estas personas se afirmen en los caminos del Señor, y así vamos a hacer misiones en nuestra iglesia. Vamos a estar de pie, vamos a orar a Dios. Y no sé si alguien quiere unirse a la mies del Señor. Los obreros son pocos, ¿cierto que sí? La mies es mucha, pero el Señor hoy está llamando a un obrero, a alguien que le diga: Señor, yo me voy a unir, voy a hablar de ti, voy a predicar, voy a hablar lo poquito que sé, voy a hablar de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, este caballero ya se ha entregado al Señor, lo estamos doctrinando,
Y hoy entonces, aparte de todo esto, también quiere unirse. ¿Quién más quiere venir aquí? Porque vamos a orar. Esta iglesia necesita crecer y necesita obreros, hombres y mujeres, hombres que le digan: Señor, aquí estoy, haz de mi vida un vaso útil. Si alguien más quiere venir, venga. Pero si hay algún amigo que hoy quiera entregar su vida al Señor y escuchar el primer llamado, aquí está el Señor para perdonar los pecados. Habrá un amigo que quiera entregar su vida al Señor, le invito para que venga en el nombre de Jesucristo. Venga hasta aquí y vamos a orar por usted. A ver, ¿dónde están las personas que quieren venir? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están? Por aquí sí hay, vea, por aquí vienen personas. Gloria a Dios. Hermanos, mire, ayúdenme a orar. Mire, todo este gentío que hoy viene aquí al altar. Estamos predicando para que los hermanos nos unamos a una misión. Pero también el Señor está llamando personas, oiga, personas que vienen a entregar su vida al Señor. Esto es una fiesta maravillosa. Esto es una fiesta pentecostal. Hermanos, diáconos, a ver, ayúdenme. Mire qué belleza. Vamos a orar por todas estas personas que hoy reciben también el primer llamado y por los que quieren recibir el segundo llamado que Dios está haciendo. Hermanos, ayúdenme a orar. Levanten las manos al cielo. A ver, iglesia del Señor, una oración con sentimiento. Iglesia, levante la voz. Iglesia, levanta la voz al cielo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí se siente algo especial. Iglesia, aquí se siente algo especial. Aquí se siente la gloria de Dios. Aquí se siente la presencia del Señor. Yo siento algo maravilloso en esta mañana. Aleluya. El Señor está comisionando a alguien para las misiones. El Señor está comisionando obreros. El Señor está llamando obreros a su viña. Aleluya. Padre mío, gracias, gracias te doy, gracias. Oh, aleluya, gracias Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es maravillosa, tu palabra es gloriosa. Aleluya, 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 aleluya. Aquí está la gloria de Dios, aquí está la presencia del Señor, aquí está el Señor perdonando pecados, aquí está el Señor recibiendo a alguien en su reino, aquí está el Señor comisionando a alguien. La obra es tuya, Jesús, el poder es tuyo, los milagros te pertenecen, solo a ti, Jesús de Nazaret. La gloria tuya está aquí en este lugar. Y yo siento tu gloria en mi vida, y yo siento tu presencia en mi vida, y yo siento, Señor, que estás haciendo una obra grandiosa aquí en este lugar. Oh, aleluya, aleluya. Oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso Dios, maravilloso Dios, maravilloso. Hermano, sienta la gloria de Dios, sienta algo especial, sienta lo que se está sintiendo aquí en este lugar, sienta la gloria de Dios, sienta el poder del Espíritu de Dios, siéntalo, aleluya. Gracias te doy, Dios, gracias.